Ecuador, mi hermoso, pequeñito y gran país, que en estos minutos frente a la prensa mundial es Sodoma y Gomorra. En realidad es mucho más que eso, y hace muchos años era un país bastante seguro. Entonces uno debería preguntarse cómo diablos llegó Ecuador a donde está. Y en este video me gustaría precisamente hacerles un poco el recuento desde en qué minuto el Ecuador se fue a la B. Y todo parte con un presidente que empezó a tener una actitud bastante laxa para con el crimen organizado, Rafael Correa. Rafael Correa fue presidente del Ecuador desde el 2007 hasta el 2017, 10 años de presidencia. Y cuando Correa empezó su primer mandato, el conflicto armado entre Colombia, el Estado colombiano y las guerrillas colombianas estaba al rojo vivo. ¿Por qué? Porque había un presidente en Colombia de derecha que perseguía a las guerrillas y a los guerrilleros hasta por debajo de las piedras. Entonces los guerrilleros vieron en el Ecuador una salida, una alternativa para huir de Álvaro Uribe y encontrarse con un Correa, que como les decía tenía una actitud bastante más laxa para con el crimen organizado que otros regímenes de la región. Correa hizo un par de cosas interesantes. Entre ellas, que después de un par de años de haber llegado a la presidencia de la República, lo primero que hizo fue cambiar la Constitución para tener un traje a la medida, ¿ya? Una vía legal que le permitiera hacer y deshacer como él quisiera. Y eso le fue bastante útil para tomar una serie de decisiones que posteriormente impactarían profundamente a la seguridad nacional y a la institucionalidad del país. Por ejemplo, pese a que nosotros estábamos de vecinos con un país que se encontraba en un conflicto armado con una guerrilla que se dedica al narcotráfico, Rafael Correa decidió sacar una base militar americana que se encontraba en la costa ecuatoriana y que durante varias décadas nos ayudó a mantener a raya al narcotráfico. Correa hizo un proceso de pacificación de las pandillas en el Ecuador. Y en ese proceso se legalizaron a varias pandillas. Y de esas pandillas salieron grandes exponentes, incluso políticos. Algunos incluso llegaron a ser parlamentarios. Y otros se dedicaron solamente a ser operadores de la política. Como por ejemplo este caballero de aquí, Leandro Norero, que en esta foto posa sonriente al lado de un Rafael Correa y un Ricardo Patiño. Rafael Correa en ese entonces presidente de la República del Ecuador y Ricardo Patiño en ese momento canciller de la República del Ecuador. Canciller que, valga la redundancia, hay que decir, llevaba polvos mágicos por el mundo en su valija diplomática. Norero posteriormente se convirtió en un gran narcotraficante en el país y está detrás de la muerte de varias personas dentro del país. Supuestamente ahora está muerto, pero ha fingido su muerte en otras ocasiones, así que no podemos saberlo con certeza. Con el pasar de los años, los vínculos entre el crimen organizado y Rafael Correa se fueron estrechando un poco más. Una de las denuncias relevantes con este tema era que Rafael Correa tenía vínculos con las FARC, porque al parecer las FARC habían financiado su campaña política. Entonces, obviamente que los trataba como si fuesen amigos de la casa. Y así, poco a poco, pasando los años, el narco se fue metiendo en el país y fue haciendo metástasis. La justicia no servía, porque como les decía, hubo un cambio constitucional que permitió que en efecto Correa pudiera manejar la justicia. La prensa estaba cagada de miedo porque Correa les metía juicios a cada 5 minutos por cada cosa que decían y también les mandaba regalitos para que se queden callados, y los ciudadanos realmente no nos estábamos dando cuenta de la magnitud de lo que estaba por pasar, porque en la época de Correa había paz. Claro que había paz, por supuesto que había paz. Correa trataba a las mafias como amigos, entonces no había contra quién pelear. Pero cuando Correa se fue y sus vínculos con la mafia no se renovaron, y desde ahí empezó a quedar la escoba en mi país.